Buenas tardes, Sandrita, ¿cómo está? ¿Me escucha? Sí, buenas tardes, profesora, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Vamos a darle chance a los muchachos, solo se está conectando usted. Sí, quizá por aquí son las 3:03, pero todos me dijeron que hoy a las 3. Mackenzie, Julio, Laura, todos. Ajá. Sí, tal vez porque está temprano, o sea, tal vez 3:05 o 3:10 se conectan todos. Ah, Pero ya. ellos saben ya que hoy nos vamos a conectar. Sí. ¿Qué dice? ¿Iniciamos? ¿O No, esperamos? mejor esperemos unos 5 minutos. ¿Está lista? Sí. ¿Ah? Aquí estaba viendo lo de la diapositiva, la sesión de crédito. Sí. ¿Ya contestó su cuestionario? No toda, profe. Pero ahí están las respuestas. Sí, en la diapositiva, ¿verdad? Sí. Profe, donde dice, para mientras no están los compañeros, dice, elabore una escritura de sesión, puede ser sesión de derechos personales, sesión de derechos hereditarios, sesión de derechos litigiosos. Sí. Así es, una sesión de derechos de crédito puede ser cuando el acreedor cede su crédito a otra persona, ¿verdad? Tenemos que entrar a ver, vamos a hacer preguntas y vamos a ver el tema en lleno para que lo puedan entender. Podemos irlo viendo mientras los muchachos se conectan. Hablaremos, dice, de los créditos personales, ¿verdad? Estamos hablando de un crédito personal. Entonces, la primera pregunta decíamos, ¿cuándo se entiende que habrá cesión de crédito? Entonces, nos decía el artículo 2716 que habrá cesión de crédito cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra parte el derecho que le compete contra su deudor. ¿De quién estamos hablando entonces? Del acreedor. El acreedor va a transferir el crédito. Por ejemplo, usted le prestó a una amiga $2,000, pero esa muchacha le transfiere ese crédito a otra persona, puede ser a su mamá. Ahora en adelante usted le va a pagar a la mamá porque ella le cedió el crédito que tenía con usted, ¿verdad? Es decir, ella era su acreedora, ya no va a ser más su acreedora. ¿Me entiendes, Sandrita? Sí, sí, sí. Entonces, entregándole el título de crédito si lo hubiese. Si el derecho Aquí estoy mirando las diapositivas todas. Sí, sí. Sí. Entonces, es cuando una de las partes entonces se obliga a transferir a la otra parte el derecho que le compete contra su deudor, entregándole el título de crédito. Porque no solo es, te voy a hacer el crédito, hay que entregar los papeles también. Entonces, Sí. y entonces a eso se refería la primera pregunta, ¿verdad? Entonces, vamos a la segunda. La segunda, ¿qué ocurre si un crédito fue cedido a título oneroso? Porque también lo puede ceder a título gratuito, oneroso, o rematado o Sí. dado en pago, ¿verdad? O adjudicado en virtud de ejecución de una sentencia. Vamos a ver qué nos dice. Entonces estamos hablando qué pasa, ¿verdad? ¿Qué pasa si el crédito fue cedido a título oneroso, rematado o dado en pago o adjudicado en virtud de una sentencia? Entonces, si el crédito fuere cedido por un precio o dinero, ¿verdad? O rematado, o dado en pago, o adjudicado, porque recuerde de que cuando nosotros hablamos de los juicios ejecutivos, ¿verdad? Por ejemplo, usted le debe al banco y entonces el banco dice, la Sandrita, nosotros le dimos un préstamo y nos dio en garantía esta casa. Entonces viene usted y no está pagándole al banco. Entonces el banco dice, bueno, voy a hacerle un juicio ejecutivo porque ella no está cumpliendo, ¿verdad? Entonces a la tercera cuota que usted no ha pagado, el banco la manda a ejecutar. Entonces el banco tiene dos opciones. Una, decirle al juez, mire, ese bien inmueble, sáquelo a pública subasta porque a mí no me interesa ese inmueble, yo prefiero la plata. Entonces subastan el bien.
Pero también el banco puede decir, esta casa es buena casa, está en una zona residencial, si le invertimos un poquito la podemos vender más cara, ¿verdad? Entonces, el banco se adjudica el bien. A eso se refiere cuando habla de adjudicación, ¿verdad? Dice que puede haber cesión de crédito, ya sea por una cesión a título oneroso, por un pago o por adjudicación. Estamos hablando de la adjudicación. El banco le dice al juez, me adjudico el bien, ¿verdad? En virtud de una ejecución de una sentencia. Está mandando a ejecutar a una persona para que pague. La cesión entonces será juzgada por las disposiciones sobre el contrato de compraventa. Es decir, si nosotros vamos a entrar a pleito, juicio, entonces, ¿qué disposiciones son las que van a regular esta situación? Las de la compraventa, ¿verdad? Que no fueron modificadas en este título. Vamos a ir a la tercera pregunta. ¿Está más clara, Sandrita? Sí, sí. Aquí estoy con la computadora y estoy con el artículo 2717, ¿así es, Sí, verdad? no, pero lo que quiero es saber si entendió. Cuando Sí, estamos sí. hablando de Voy comprendiendo, adjudicación, sí. cuando estamos hablando de una cesión de un crédito, estamos hablando de créditos personales, de préstamos, ¿verdad? Pero también usted puede tener un derecho hereditario y usted puede ceder ese derecho hereditario también, porque usted va a recibir una herencia. Va a recibir una herencia y usted dice, pues voy a hacer una cesión de derecho hereditario, ¿verdad? Pero una vez que usted fue instituida como heredera, ¿verdad? Entonces, antes no, es como que usted quiera vender su casa. Si la casa no está inscrita, usted no la puede vender. Si está inscrita, sí, ¿verdad? Porque nadie le va a comprar una casa que no está inscrita. Entonces, igual pasa con la herencia, ¿verdad? Si usted ya se... Profe, disculpe. Y en el caso que, discúlpeme la interrupción, en caso que cuando una casa está en litigio, tampoco se puede hacer eso, Exacto, venderla. hasta que el juez dicte sentencia, porque no sabe si, es decir, el juez va a dictar sentencia favorable, pero no sabemos a favor de quién, si el del actor o el demandado. Entonces, mientras ella esté en litigio, ¿verdad? Nadie te la va a querer comprar. Es muy difícil que alguien te la compre, ¿verdad? Pero vamos a ver también esos artículos, a ver qué nos dice el código. Vamos entonces a la tercera pregunta. ¿Qué pasa si el crédito fuera cedido gratuitamente? Porque ya hablamos que fuera oneroso, ¿verdad? Y si fue cedido gratuitamente, entonces, ¿qué disposiciones van a regir en cuanto a esta situación? Porque decíamos que si es a título oneroso, las disposiciones que van a regir en este pleito van a ser las de la compraventa. Entonces, sí. Pero ¿qué pasa si el crédito, yo te cedo mis derechos, pero a título gratuito, no te estoy cobrando nada? Entonces, nosotros vamos a ver esa situación. Nos dice, ¿verdad? Nos dice el artículo, ya te voy a decir, el 2718. Si el crédito fuera cedido, entonces gratuitamente, ¿verdad? Entonces, la cesión va a ser juzgada de acuerdo a las disposiciones del contrato de la donación. Recuerda que la donación es gratuita, ¿verdad? También puede ser onerosa, ¿verdad? Muchas veces te dono es una simulación, porque ahí ya caemos en la simulación de los actos jurídicos. Que yo te estoy diciendo de que esto es una donación y tal vez es una compraventa. Estamos haciendo una simulación de un acto jurídico. ¿Estamos entendiendo? Sí, sí. Estoy un poquito mal de la garganta ahora. Viera cómo he estado bien mal. ¿No ha tomado té, profe? Sí, entonces, ahora, si no se ha notificado la sesión, ¿verdad? Por el sesionario, esta surte efecto contra el deudor y contra tercero. Esa es la pregunta. Si no se ha notificado todavía, es decir, yo ya hice la sesión, pero no se la he notificado. Entonces, estas pueden surtir efecto en contra del deudor y en contra de un tercero. Entonces, a ver, Sandrita. ¿Puede contestar esa? Entonces dice... Estamos en
Está mal de la garganta. Malísima, vieras cómo he estado. Entonces dice, la cesión no produce efecto. Esa es la respuesta. Contra el deudor ni contra los terceros, mientras no sea notificada, ¿verdad? El cesionario o aceptada por este, ¿verdad? Porque recuerden, muchachos, eso está como cuando el banco Banic, ¿verdad? Vendió la cartera de moroso y entonces el nuevo acreedor, buenas tardes, Marjorie. ¿Cómo están? William, buenas tardes. Profe, bien. Buenas tardes, Marjorie. Entonces, ¿me escuchan? Sí, profe, yo sí le estoy escuchando. Bueno, sí, profe, yo le escucho. Bueno, es que estoy bien ronca. Entonces, ¿cómo está, William? ¿Qué tal? Estoy explicando la sesión. Bien, ¿y usted, profe, me escucha bien? ¿Verdad? Y hablábamos nosotros ya vamos por la tercera, cuarta pregunta. Bueno. Y decíamos cuándo iba a haber una sesión de crédito, ¿verdad? La sesión de crédito se da cuando el acreedor cede el crédito a otra persona, ¿verdad? Entonces ya no te vas a entender con ese acreedor, sino que vos como deudor te vas a entender con otra persona porque él está cediendo el crédito. El crédito también lo puede ceder a título oneroso o a título gratuito, ¿verdad? Y otra pregunta que hacíamos es, ¿verdad? Por eso es que yo te decía, hay que leer la diapositiva porque no es lo mismo sesión, pero hay 3 tipos de sesiones. Ahora, pero la sesión personal, estamos hablando de cuando el acreedor cede su crédito, ¿verdad? Pudiera ser que usted compre una casa también, compró una casa en un residencial, compró una casa en un residencial y entonces usted ya no la puede seguir pagando. Y muchas veces, y eso ya no lo acepta el banco. Antes lo aceptaba. Usted se va con esa persona y entonces le dice al banco, mire, yo voy a ceder mi crédito, ¿verdad? Él va a seguir pagando. Entonces, depende del banco. Si el banco acepta los mismos términos con la otra persona, sería un fiador, un montón de cosas. Por eso el banco ya no acepta eso. Por lo general, siempre la gente figura en el mismo crédito, pero se hace una promesa de venta por detrás. ¿Me entienden? O sea, yo te puedo ceder el crédito ante un notario, ¿verdad? Pero con esa plata, entonces, el señor, que es el verdadero deudor, sigue amortizando la casa con la promesa de venta, ¿verdad? De extenderle el título de compra-venta cuando él cancele, ¿me entiendes? Entonces, esos son cosas que sí se manejan y sí se hacen, porque el banco ya no hace esas sesiones de crédito, no las acepta, ¿verdad? Entonces decimos, ¿esta sesión surte efecto antes de ser notificada? No, no surte efecto antes de ser notificada, ¿verdad? La notificación, entonces yo le planteaba a la Sandrita, eso está como cuando el banco Banix vendió la cartera de moroso y no le notificaron a la gente de que había un nuevo acreedor, porque ellos habían quebrado y habían vendido la cartera de moroso. Entonces, cuando el nuevo acreedor manda a llamar a los morosos, no, yo no he hecho trato con usted y nadie se presentó. Entonces, es importante la notificación, porque si vos no haces caso de esa notificación que te está mandando ese nuevo acreedor, él no te puede obligar, ¿verdad? Porque la notificación, si con solo que te manden una notificación y usted se presenta, mire, me mandaron de este banco, no sé, yo no tengo ningún negocio con ellos, pues, pero ¿qué pasa? No es que nosotros compramos su deuda, ¿verdad? La cartera de moroso. Entonces, ahora se va a entender con nosotros. Ah, ok, decís vos. Entonces, estás aceptando que el nuevo acreedor, ¿verdad? Va a ser otra persona, otro banco. Estamos hablando hipotéticamente. ¿Me está entendiendo, William? Que era el que tenía más dudas el otro día. ¿Me escucha, William? ¿Me escucha, William? Sí, ya le entiendo. Ahora sí, ya sé cómo voy a hacer la escritura de sesión de crédito. Exacto, ahora sí. por eso, mientras no entiendan la sesión como es, no la pueden hacer. Y también tenés la opción de hacer una sesión de derecho hereditario. Es decir, para que usted pueda ceder sus derechos hereditarios, ¿qué hace falta?
que lo declaren heredero y después que usted acepte esa herencia, ¿verdad? Para que usted pueda hacer una cesión de derechos hereditarios. Y esa cesión de derechos hereditarios tiene que inscribirse en el registro, porque usted ya está cediendo los derechos que usted recibió, ¿verdad? Usted los aceptó, pero después usted los cedió. Es como que los esté vendiendo, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir con la siguiente pregunta. A ver, chicos. ¿Qué comprende la cesión de un crédito? Vamos. A ver, ¿quién me responde esa pregunta? ¿Qué comprende la cesión de un crédito? La cesión de un crédito comprende su... A ver. Vamos por la 9. Un crédito comprende su fianza, privilegio e hipoteca. Exacto, exacto. Si vos vas a hacer el crédito, iba todo junto. Iba todo junto porque había una hipoteca, había todo. Entonces, estamos cediendo todo, ¿verdad? No es que solo mira, te voy a dar este documento, no. Pasan las excepciones personales del cedente. Así es, exacto. Pero no traspasa las excepciones personales del cedente, ¿verdad? Así como tampoco destruye las excepciones del deudor, porque el deudor puede oponer excepciones. Esas las conserva el deudor, ¿verdad? Contra el cedente al tiempo de la cesión y puede por lo mismo dicho deudor hacer valer contra el cesionario. Es decir, siempre el deudor va a tener su arma, ¿verdad? No es que porque el otro vendió el crédito, aquel quedó desprotegido. Siempre tiene sus excepciones que él puede oponer, ¿verdad? Pero al ceder el acreedor el crédito que tiene con usted le dio en garantía, qué sé yo, las escrituras de la casa. Las escrituras de la casa, entonces está la casa hipotecada. Al estar la casa hipotecada, entonces, ¿qué significa? De que el acreedor está cediendo todo, como dice el artículo 27-25. La cesión de un crédito comprende sus fianzas, privilegios e hipotecas. La fianza estamos hablando de los fiadores. Si hay fiadores y si hay hipotecas también, ¿verdad? Y todos los privilegios. Entonces, pero no traspasa, dice, las excepciones del deudor. ¿Qué significa? Que esas excepciones del deudor las va a conservar él para defenderse cuando lo quieran atacar. Porque recuerden de que también, y ese es una de los problemas que tienen las cesiones, tenés que notificarle al deudor que hay una cesión del crédito, porque si aquel no reconoce aquella cesión, no te va a pagar. ¿Me entiendes? Eso es importante. ¿Ves? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Ahora dice, el 27-26, el que cede un crédito a título oneroso, ahora vamos a ver que lo está cediendo porque le están pagando, ¿verdad? Se hace responsable de la existencia de tal crédito al tiempo de la cesión. Esto es que verdaderamente le pertenecía el crédito en ese tiempo, pero no se hace responsable de la solvencia del deudor. Claro, yo te voy a ceder el crédito, pero yo no te garantizo de que el deudor te vaya a pagar. ¿Estamos claros? ¿Estamos entendiendo, Sandrita, Marjorie, William? Sí. William. Sí, profesora, claro que sí. Yo cedo el crédito, pero no le estoy garantizando al que me está recibiendo, al nuevo acreedor, de que usted o cualquier deudor le vaya a pagar. No se lo puedo garantizar y ahí lo dice el artículo 27-26, ¿verdad? Y en caso de comprometerse, no se entenderá que se hace responsable de la solvencia futura, ¿verdad? Sino solo de la presente. Es decir, mira, él está al día, aquí te cedo este crédito, las garantías son estas, ¿verdad? O sea, las cosas se hablan. Estamos hablando de una cesión de un crédito que hace un acreedor a otra persona. Ya ese acreedor ya no va a ser su acreedor, sino que ahora es un nuevo acreedor, ¿verdad? Es como cuando nosotros, se parece bastante a la subrogación, ¿verdad? Cuando nosotros hablábamos de la subrogación, el civil 3, que llegaba el de la Curazao a la casa a cobrar, y entonces no estaba usted, sino que está su mamá, y usted le dejó a la mamá el pago de la luz, y viene el de la Curazao y le dice, vengo por el pago del televisor.
William, aquí está el muchacho de la Curazao. Entonces usted le dice a su mamá, ah, está bien, mamá. Los reales que le di para la luz, páguele de ahí. Pero usted le está dando autorización a ella para que ella pague, ¿verdad? Entonces ahí se subrogan los derechos de deudor en ella, porque ella está haciendo las veces como que fuera William, el deudor frente a la persona cobradora de la Curazao, al cobrador de la Curazao. Entonces se subrogan. Entonces así pasa más o menos, ¿verdad? Se parecen, no es igual, ¿verdad? Porque ya aquí hay una cesión escrita. Es decir, es más fuerte la cesión que la subrogación, ¿verdad? Porque en la subrogación solo tenemos la aceptación de que usted le dice, sí, mamá, pague de lo que tiene ahí, ¿verdad? Pero aquí necesitamos la aceptación también del deudor. El deudor tiene que saber de que ya su acreedor no va a ser el mismo. ¿Entienden? Era necesario que yo se los explicara. Yo sentía como que había, cuando William me llamó y me dijo, no entiendo, no es lo mismo, ¿verdad? Yo estoy por eso haciendo preguntas y también quiero que ustedes me digan si entiendo o no entiendo. ¿Entienden? ¿Están entendiendo? Sandrita, Marjorie, William. Sí, profe. Ahora sí, Sí, profe. Sandrita, ¿entiende la figura? Ahora sí. Porque estamos hablando de la cesión del crédito de un acreedor. El acreedor ya no quiere ser acreedor suyo, Sandrita, sino que va a traspasar la deuda a otra persona. Pero tiene que notificarle a usted para que usted esté sabida de que va a haber una cesión de crédito. ¿Entendió, William? Profe. ¿Sí? Sí, profe, hice trabajo, en mi trabajo estaban dando unas casas. Unas casas, ¿verdad? ajá. Las casas, unas casas de habitación, un programa habitacional, pues sí. Sí. Entonces, pues se dio el fenómeno de que algunos compañeros ya no pudieron seguir pagando porque tuvieron otros gastos. Sí. Entonces, ahí se puede hacer. Ya venía. Ajá. Entonces, sí, entonces ellos fueron con otros compañeros, pues, que estaban interesados en agarrar la casa y seguirla pagando, pues. Ahí ganan ellos, los nuevos. Claro, claro, porque yo me voy a deshacer de la deuda, pero ¿qué me queda? Nada, siempre se le gana. La deuda ya no le... Sí. No, y ganaron los nuevos deudores porque ya hay una parte ya estaba adelantado. Ya exacto, la deuda. Entonces ganaron todo, porque el que está cediendo el crédito tiene que quedarle algo, definitivamente, porque de ahí solo pagó y pagó y pagó y no le quedó nada. ¿Verdad? Y a los deudores sí. Nuevos, así entonces sí. Ya está más adelantado el crédito. Pero el banco aceptó eso. ¿Ah? Lo aceptó el banco. ¿Con quién fue? Es que lo que pasa es que... ¿Cómo dice? Con el ISDU. Con el ISDU, Instituto de Seguridad Social de la Policía. El ISDU. ¿Ah? Sí. Sí, así pero se llama. El ISDU es un seguro que tienen la policía, los militares, algo así. ¿Verdad? Sí, sí. Bueno, si ellos aceptaron, perfecto, pero se puede, también. William. Yo como notario lo hago. He hecho varias sesiones de crédito en varios residenciales y sí se puede. No ante el banco no te lo acepta. En ese caso, ¿Ah? ¿Cómo dice? El ISDU no es banco. El ISDU no es banco. No, el exacto. No es banco. Pero si nosotros, yo te estoy hablando de Banpro, PDF. Te estoy hablando de un banco. Ya. Eso, ya las medidas que ellos tienen son otras. Correcto. Porque ya ellos vienen curándose en salud. Sí. Entonces ellos dicen, no, nosotros no aceptamos eso. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como notario, usted puede hacer la cesión de crédito respaldado con una promesa de venta. De que cuando el banco entregue la escritura de cancelación de esa casa residencial, usted le va a extender entonces la compra-venta de ese inmueble. Usted ya está comprometido a vender porque usted ya vendió, pero usted en la promesa de venta, usted se compromete a extenderle el título una vez que el banco, que lo titulen a usted, porque el banco fue el que le dio el financiamiento a usted para comprar esa casa en ese residencial. Entonces usted está debiéndole la casa al banco.
Entonces, ¿qué significa? Que sí se Profe. puede, notarialmente lo hacemos, claro que sí, ¿verdad? Pero siempre el deudor primero Profe. es el que va a dar la cara, porque el banco no acepta. Te digo Profe, porque ya lo he hecho profe, yo varias veces. Ajá. profe, en ese caso, en el contrato, había habrá cláusula que de tiempo, pues, porque usted sabe que esas deudas no es de un año, son de 6 Claro a que 10 años no, por lo menos, claro de que pagar una no. casa. Así es. Pero es que vos te vas, es lo que te digo, la escritura que él tiene, ¿verdad? Entonces vos le vas a dar toda la documentación a él, porque ahora él es el nuevo deudor, él es el que va a estar pagando. Una vez que él cancele, te va a buscar a vos y te va a decir, mire, ya cancelé, vaya ante el banco a gestionar el título para que usted me venda a mí, ¿me entendés? Estamos hablando del banco. Si el ISDU, ¿verdad? Que es un organismo, qué sé yo, con fondo, pero para sus trabajadores acepta eso, perfectamente bien. Entonces, al cederse el crédito, ya desaparece el primer deudor. Y entonces aparece solo en los papeles el segundo deudor, porque hubo una cesión del crédito. ¿Estamos entendiendo, William? Sí. Sí, sí, sí. Sí. Sandrita, Laura. Sí. Si no entienden, me preguntan, por favor, porque este tema es bien delicado. Recuerden que ustedes como notario van a hacer las sesiones de crédito, ¿verdad? Y ustedes tienen que entenderlo. Siempre es bueno tomar en cuenta las disposiciones de los bancos, ¿verdad? ¿Qué medidas toma el banco? Si el banco lo permite o no lo permite. Si no lo permite, pues lo hacemos notarialmente, ¿verdad? Y entonces usted le entrega toda la papelería, porque usted dice, te voy a entregar todo, usted se deja copia, porque usted tiene que darle seguimiento a esa deuda, ¿verdad? Porque es su nombre el que está ahí, aunque el otro deudor no figure. Usted es el que figura ante el banco. Y mientras no se cancele esa deuda, entonces usted le tiene que estar exigiendo mes a mes el recibo a esa persona cuando se trata de un banco. Si es con el INSDU, entonces, y el INSDU aceptó la cesión de crédito, ya no figura el primer deudor, solo el segundo. Procedemos con las preguntas, jóvenes. ¿Estamos entendiendo? Hello. Sí. Laura, Marjorie, Sandrita. No la oigo. Chicas. Sí, profe. Bueno, es que me parece que se me durmieron. A ver. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué disposiciones? A ver. La evicción entre el cesionario y el cedente, ¿qué comprende? Estamos hablando de en todos los artículos, perdón, en todos los contratos y las escrituras va ¿verdad? La evicción y el saneamiento. Ustedes han escuchado, ¿verdad? Que en toda escritura va la evicción y el saneamiento. Entonces, la pregunta es, Comprende la evicción de los derechos dados en pago, espérate, remitido o la evicción adjudicado y entre los el créditos cesionario transmitidos en y el virtud de cedente. Más alto, más alto. A ver, ¿qué comprende, William? comprende la evicción de derechos dados en pago, remitido o adjudicado y los créditos transmitidos en virtud de subrogación legal. A ver, ¿Me entonces escuchan? dice, comprende la evicción de derechos dados en pago, remitido o adjudicado y los créditos transmitidos en virtud de subrogación. Estábamos hablando de la subrogación, ¿verdad? Hace rato también le explicaba yo a la Sandrita, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que la evicción, ¿qué es la evicción? ¿Me pueden definir lo que es la evicción? ¿Qué dice Alcalá y Cabanelas? Alcalá y Cabanelas, búsquenlo en el diccionario jurídico. Siempre les digo, compren su diccionario. ¿Qué es la evicción? Ustedes no pueden andar utilizando en las escrituras las frases que no entiendan. Tienen que buscar el significado. ¿Qué es la evicción, William? Sandrita, ¿qué es la evicción? Muchachos, la evicción viene siendo como el documento en donde consta el pago. Dice Alcalá y Cabanela,
dice la evicción es la muerte y nacimiento de un derecho. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una escritura, en mí, o sea, yo le vendo el carro a William. En mí muere ese derecho y en William nace. ¿Por qué? Porque ahora el nuevo dueño es William del carro. Yo ya no soy la propietaria del vehículo. Entonces, la evicción es la muerte y nacimiento de un derecho. Así lo dice Alcalá y Cabanela. Pero entonces aquí hablamos nosotros de evicción de derechos, ¿verdad? Dados en pago, remitidos o adjudicados, y también los créditos transmitidos. Todo eso comprende la evicción entre el cesionario y el cedente. Oigan bien, ¿ya? La evicción va a comprender todo lo que es pago, ¿verdad? Dice aquí la evicción de derechos dados en pago, remitidos o adjudicados, y también los créditos transmitidos en virtud de una subrogación, ¿verdad? Porque pudiste haber mandado a pagar con alguien más. Estábamos hablando de la subrogación, esa la miramos en Civil 3, la subrogación del pago, ¿verdad? Entonces, vamos a la, ¿están entendiendo? ¿Comprendieron? Porque la subrogación ya la expliqué. A ver, William, Sandra. Sí, profe. Se nos acaba el tiempo, muchachos. Sí, profe. Bueno, vamos a avanzar. Es bien profundo este tema, muchachos. Si la cesión fuera de determinados derechos, rentas o productos transferidos en su totalidad, responde el cedente de la evicción de todo. ¿Ah? Vamos con el cedente no responde sino de la evicción de todo en general y no está obligado al saneamiento cada una de las partes de que se componga, sino cuando la evicción fuere de la mayor parte. Solo de la mayor parte, ¿verdad? Exacto. Si la cesión fuera de determinados derechos y rentas o productos transferidos, el excedente no va a responder sino de la evicción de todo en general. Y no está obligado entonces al saneamiento. Cuando nosotros, y son los dos términos que los mandé a investigar, evicción y saneamiento. Cuando hablamos de saneamiento es porque estamos pagando algún impuesto, ¿verdad? Entonces, dice aquí, sino de la evicción de todo en general y no está obligado al saneamiento de cada una de las partes de que componga, sino cuando la evicción fuera de la mayor parte, ¿verdad? Estamos hablando de la misma deuda, nada más que estás abonando, ¿verdad? Vamos a la siguiente. Vamos a los derechos de herencia. Avancemos un poquito. ¿Qué ocurre si alguien cede a título oneroso un derecho de herencia sin especificar los objetos que la herencia o legado compone? ¿Eso se puede o no se puede? A ver, vamos. No se hace responsable sino de su calidad de heredero o alegatario. O legatario. Recuerden de que hay dos tipos de heredero, el heredero universal y el legatario. El legatario es el que recibe un bien determinado y el heredero universal es el que recibe la totalidad de la herencia. Entonces dice, el que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado sin especificar los objetos que la herencia o legado se compone, no se hace responsable sino de la calidad de heredero legatario. Es decir, ¿cómo vas a ceder vos? Ponerle de que estás cediendo tus derechos hereditarios sobre un inmueble donde hay varios dueños. Pongámonos, imaginémonos el caso hipotético. Tenemos una casa con varios dueños, copropietarios, ¿verdad? Son 4 hermanos, los 4 son dueños de la propiedad. ¿Usted va a ceder sus derechos hereditarios? Sí puede, en forma indivisa lo puede hacer, ¿verdad? Usted puede vender sus derechos. Si el que los quiere aceptar así, se va a tener que someter a 2 juicios, a la cesación de comunidad y desmembración. Y buscar un perito, un ingeniero, topógrafo que le vaya a medir de dónde a dónde lo de él, ¿verdad? Pero estamos hablando de que vos estás cediendo los derechos hereditarios de un bien inmueble indiviso. Quiere decir que no ha sido dividido, ¿verdad? Y hay 4 hermanos peleándose por la misma casa. Entonces,
La pregunta es, el que cede a título oneroso un derecho de herencia o legado sin especificar el objeto de que la herencia o legado se compone, no se hace responsable. Es decir, también el que está aceptando la cesión tiene que preguntar de dónde a dónde es lo tuyo, qué es lo que me está cediendo. ¿Cómo vas a aceptar una cesión sin saber vos qué es exactamente lo que estás recibiendo o lo que vas a recibir? Y yo, como cedente, yo solo me voy a hacer responsable de lo que a mí me toca. ¿Y qué es lo que a mí me toca? Una parte indivisa de esa propiedad. ¿Me entiende? Entonces, pero también puede ser de que yo, como heredero, haya recibido como legatario un bien solo para mí. El legatario recibe un bien determinado. Entonces, puede hacer una escritura perfectamente bien de una cesión de derecho hereditario sobre un inmueble. Les estoy hablando sobre la tarea que tienen que hacer, ¿verdad? Vamos a pasar ligerito a el problema que tenemos sobre, y me preguntaba la Sandrita, sobre los derechos litigiosos. ¿Cuándo se entiende litigioso un derecho? ¿Cuándo se entiende litigioso un derecho? Vamos. Vamos por la 21. Entonces estamos hablando en el artículo 2741. Dice, se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis, ¿verdad? Del que no se hace responsable el cedente. Estamos hablando que está en litigio. Y ay, pero yo no estoy segura de que vaya a ganar el juicio. Está en litigio este bien. Por eso es que cuando una persona sabe que una casa está en litigio y hay un juicio donde se está peleando la casa, hay que poner un rótulo afuera, ¿no? Porque hay gente que se vende esta casa y tal vez está en litigio. Hay que ponerle un rótulo afuera que diga casa en litigio, para que la gente no vaya a comprar lo que está en litigio. No puedes andar comprando cosas que están en litigio, porque si la sentencia sale a favor del otro, vos perdés también. Entonces dice, se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis. Es incierto, no sabes si el juez va a fallar a favor tuyo o no. Ajá, del que no se hace responsable el cedente. Y se entiende litigioso un derecho para los efectos de los siguientes artículos. Desde que se notifica judicialmente, es decir, ¿cuándo entendemos que está en litigio la propiedad? Te están notificando a través de una notificación judicial de que la casa está en pleito y de que te están demandando por la casa, ¿verdad? Esa es la notificación judicial. Y la demanda, porque viene a través de pegado en la notificación, viene copia de la demanda. Entonces, y en los juicios ordinarios verbales, sumarios, en los ejecutivos desde la notificación del auto de requerimiento. Recuerden de que en los juicios ejecutivos hay un auto de requerimiento de pago y después el juez ordena el mandamiento, ¿verdad? El mandamiento que se presente el juez ejecutor a la casa y te dice, tenés tres opciones, o pagar, o pagar, o pagar, ¿verdad? Entonces, estamos hablando cuando es de deuda o te embargamos. Porque si los dejas entrar, te hacen un inventario completo de todo lo que tienes ahí y te dejan en la calle, ¿verdad? Entonces, recuerden de que el embargo se puede impugnar dentro de las 24 horas una vez que te lo hacen. Todo eso es importante que nosotros lo estudiemos. Vamos a estudiar también el embargo. Yo quiero, muchachos, que esta clase de contrato es bien importante, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos de los créditos de los juicios ejecutivos. Cuando ya entremos nosotros a ver los diferentes tipos de juicios, se me ponen las pilas, porque yo necesito que ustedes manejen correctamente el procedimiento en cada juicio, ¿verdad? Recuerden que van para la calle y ustedes no pueden de ninguna manera, andar así. No pueden de ninguna manera, perdón, estaba viendo algo ahí, no pueden de ninguna manera salir sin saber el procedimiento, ¿verdad? Entonces lo vamos a aprender como la cartilla, como el ADC, ¿verdad? Entonces, se me Profe, dígame, Marjorie. ¿qué, ¿Y William, ¿qué le pasó a William? ¿Se salió? ¿Qué dice Marjorie? ¿Qué es lo que hace el juicio sumario?
¿Cómo? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace en el juicio sumario? Ajá. Amor, Por- ¿y o mejor decirme qué diferencia hay entre el juicio sumario y el ordinario. Porque hay 4 tipos de juicio. El sumario, Sí. el ordinario, el monitorio y el juicio de jurisdicción voluntaria. Cuando nosotros entremos a ver los diferentes tipos de juicios, vamos a hablar de cada uno. Pero te voy a decir así superficialmente, el juicio sumario solo consta de una audiencia y el juicio ordinario de 2 a 3 audiencias, ¿verdad? Y por eso se llama sumario, porque es breve. Es breve. En la misma audiencia se va a ventilar todo, las pruebas y todo. ¿Entiendes? No hay otra Ya. audiencia. Entonces, ¿podemos continuar? Porque Sí, ya me gracias. avisó el rótulo aquí que puede cerrarse. Entonces, ¿alguna otra pregunta, chicos? ¿Qué pasó con William? Se salió. Entonces dice que se entiende el litigioso para los efectos de los siguientes artículos. Desde que se notifica judicialmente, entonces la demanda en los juicios ordinarios, verbales, sumarios y en los juicios ejecutivos. Porque cuando nosotros hablamos de juicios ejecutivos, muchachos, estamos hablando de que ya no se abre a prueba el juicio ejecutivo, sino que te van a ejecutar directamente. Por eso se llaman ejecución forzosa, así se llaman en los juicios, estos tipos de juicios ejecutivos, ¿verdad? Se llaman